A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana, El Diario. Yo soy Cristina Castro, directora de Semana.com, y hoy con José Guarnizo, editor general del portal, y la periodista política Astrid Suárez, hablaremos del debate que en este momento se desarrolla en el Congreso contra el ministro Alberto Carrasquilla. Bienvenidos a los que nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iVoox, Spotify y en nuestras redes sociales. Hoy es martes 18 de septiembre y con la producción de David Gallego, bienvenidos al diario. El senador Jorge Robledo y el ministro Alberto Carrasquilla protagonizan justo en este instante el primer debate del gobierno de Iván Duque. Es quizás una de las citas más esperadas de la política en mucho tiempo, después de la columna de Daniel Coronel sobre el supuesto negocio que habría hecho el ministro Alberto Carrasquilla con un programa de bonos de agua. La verdad es que el ministro quedó en una especie de limbo político y contra las cuerdas, según el columnista de Semana, y el senador, el jefe de la cartera de Hacienda, se habría enriquecido por cuenta de un modelo de préstamos a las entidades territoriales que les habría permitido, en teoría, construir obras de acueducto, pero también que habría afectado a 117 municipios del país, según ellos dos, empobreciéndolos. En Semana.com estamos transmitiendo en este momento el debate por nuestro portal. Si ustedes se quieren conectar y ver en vivo la transmisión que estamos haciendo en este momento, la intervención de Alberto Carrasquilla, pueden encontrarlo, y también en nuestras redes sociales. Desde muy temprano un equipo de Semana.com se encuentra en el Congreso y está tuiteando y contando a través de nuestro portal minuto a minuto lo que está pasando en este esperado debate. Robledo hace unos minutos hizo una exposición muy dura sobre la responsabilidad del ministro en este esquema y contestó a cada una de las respuestas que ha dado el gobierno y que ha dado el mismo Carrasquilla sobre su participación en este esquema de los bonos de agua. El senador Robledo enumeró ejemplos de cómo los municipios se han visto afectados y cómo han quedado endeudados y sin esas obras de acueducto y alcantarillado por las cuales habían empeñado sus recursos a futuro. José, le propongo que comencemos recapitulando algunos de los apartes de la intervención del senador Jorge Robledo. En este primer pedazo, el senador argumenta por qué sí es responsable Carrasquilla de la puesta en marcha de este esquema, contrario a lo que han sido sus argumentos de defensa. Escuchémoslo. ¿Cuál fue el papel de Carrasquilla en este asunto? Él anda con el cuento del que él fue solo un asesor. Pues como hay un tipo de quinta categoría que lo llamaron a que diera alguna opinión, no baja. Esto es fruto del cerebro del doctor Alberto Carrasquilla. Esto está sabido en todas partes. Por eso los llaman bonos Carrasquilla, los banqueros. Los que le pusieron ese título no fueron ni los alcaldes, fueron los banqueros, porque él estuvo en todo. Dice Ana Lucía Villa: he estado buscando al doctor Carrasquilla y a su socio Andrés Flores, que fueron los estructuradores de los bonos, para que me expliquen alguna cosa. Dice Jaramillo, el ex jefe de Interbolsa: los bonos del agua fueron unos papeles estructurados por Alberto Carrasquilla y por Andrés Flores, el exdirector de Fogafín. Y Alberto Carrasquilla, un día en un ataque de sinceridad, dice: desde su creación, de la cual yo hice parte, y he hecho un cuento largo, pero el punto es que él dice que él estuvo en la creación de toda esta operación financiera de la que estamos hablando. José, el senador Robledo explicó por qué pues estos bonos se llaman, como bien acaba de escuchar usted, bonos Carrasquilla, pero también puntualizó otra de las denuncias más importantes que se han hecho en este escándalo, que tiene que ver con unos cambios legales que el ministro Carrasquilla habría pedaleado en el Congreso para poder luego montar este esquema que permitió este multimillonario negocio. Así es, Cristina. De hecho, ese es uno de los puntos que el senador explica con mayor profundidad. Lo califica como un negocio horroroso y relató las normas que se habrían modificado para poder hacer posible este modelo. Escuchemos. ¿Cuáles fueron los cambios legales que introdujo Carrasquilla, ministro del hoy senador Álvaro Uribe Vélez, para organizar este negocio? Cuando él fue ministro de Hacienda, este negocio, esa titularización de esos bonos, ese negocio de 300.000 millones de pesos diseñado desde un tiro, que la plata de las transferencias llegara directamente, o sea, todo lo que he explicado en sus condiciones no lo voy a repetir. Las leyes de Colombia no lo permitían hacer. Es más, la ley ni siquiera permitía que el agua y el saneamiento básico se trataran como un asunto especial dentro del sistema de transferencias del gobierno nacional a los municipios, lo que hoy llamamos el sistema general de participaciones. Entonces él llega al ministerio
con su ideita ya en la cabeza. Los banqueros, como toda la gente que está en negocios, planifican a largo plazo. Entonces él llega a cambiar el artículo de la Constitución que había que cambiar. Y cambió ese artículo. Y después, ya no él, sino el ministro de Hacienda anterior, cambió la ley que había que cambiar también, porque la Constitución dejó dada la orden de que tenían que cambiar la ley, que es la número 1176. O sea, este negocio del que estamos hablando ha sido horroroso. No se había podido hacer sin esos dos cambios, uno constitucional y uno legal. Entonces han intentado decir, no, es que eso no tiene nada que ver, el uno fue un ministro, el otro fue otro ministro. No, no es verdad. Miren, yo tengo aquí, no hay cómo mostrarla por razones del tiempo, una presentación del Departamento Nacional de Planeación, donde el Departamento Nacional de Planeación presenta esto, explicando cómo la reforma constitucional y la ley 1176 reglamentaria de esa reforma son la misma cosa, tienen el mismo objetivo fundamental, entre otros objetivos. Tengo una presentación que aparece como confidencial de los prestamistas gringos que se supone que pusieron la plata, señalando cómo lo primero de este negocio fue la reforma constitucional del doctor Carrasquilla y lo segundo la ley 1176 del Ministerio de Oscar Iván Zuluaga. Doctor Carrasquilla, eso está dicho con toda la claridad. Usted sabe muy bien que una cosa venía pegada de la otra. ¿Y por qué? Porque él renuncia antes de cambiar la ley y se sienta a esperar como caimán en boca de caño a que le cambien la ley. Apenas él la cambian, monta dos empresas, o reconoce que creó dos empresas, Navenvi y Configure Capital, que se dedican a este negocio. ¡Qué coincidencia! Apenas le apareció la ley que necesitaba, el doctor montó las empresas y se dedicó un tiempo largo de su vida a montar este negocio. Luego está probado que hay una relación súper directa entre los cambios legales que él impulsó y el tipo de negocio que crearon esos cambios constitucionales y con el cual él se enriqueció. La otra cosa que hay que mencionar es... Pues así es, Cristina. En este momento justamente estamos en contacto con Astrid Suárez, periodista política de Semana.com, quien ha estado desde muy temprano en el Congreso midiendo un poquito el pulso y sobre todo hablando con los congresistas previo a este debate citado por el senador Robledo. Astrid, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José, y a todos los oyentes. Efectivamente, hemos seguido los movimientos de los congresistas que han asistido al debate de control político de Carrasquilla. El debate, pues después de estar bastante en vilo, recibió el respaldo y la garantía del presidente del Congreso, Ernesto Macías, y por tanto a las 3 de la tarde, muy puntual, fue uno de los primeros en llegar el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, junto a sus viceministros. No lo acompañaron otros ministros como tal vez se tenía planteado, pero más tarde llegó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien se encuentra en este momento en el debate y aprovechó por un buen rato en recorrer todos los puestos de algunas bancadas, como la del Centro Democrático, la del Partido Conservador, algunos liberales, para saludarlos. Sin embargo, pues no se acercó, y esto como un detalle a tener en cuenta, a la bancada de las FARC, ni tampoco del Polo Democrático. En lo que ha transcurrido pues el debate, se han presentado algunos momentos de tensión, sobre todo cuando el senador Jorge Enrique Robledo pues se refirió a Carrasquilla y dijo que él efectivamente así no estuviera haciendo nada ilegal, pues de todas maneras había incurrido en un acto de corrupción, porque según él le aplica la definición de que la corrupción es un abuso de la función pública para obtener beneficios privados. Y uno de los momentos más tensionantes que se vio fue cuando él le dijo al ministro Carrasquilla, mirándolo directamente, ¿qué negocito tiene pensado ahora que va a ser que está en el Ministerio de Hacienda? En este momento, pues la bancada del Centro Democrático se levantó de su silla, hizo ruido y pidió respeto. Sobre todo la senadora Paloma Valencia fue una de las que más duro, gritó. El presidente del Congreso, Ernesto Macías, efectivamente atendió esa necesidad para que Jorge Enrique Robledo
fuera más respetuoso y pidió que le bajara un poco al tono. Claro. También sí, señor. ¿Cuál es el ambiente que se vive en este momento en los que el ministro Carrasquilla está haciendo su intervención, Astrid? Bueno, pues con la intervención del ministro Carrasquilla, pues efectivamente hay respaldo del Centro Democrático, que están más cómodos con su intervención que con la de Alexander López y con Robledo, que estaban bastante molestos. Y también pues hay más respaldo, por ejemplo, de algunos conservadores. Se presenta calma, sin embargo en las barras hay apoyo de personas del Polo Democrático que tienen un cartel que dice un hashtag Carrasquilla es un corrupto, y pues lo levantan de cuando en cuando y algunas veces hacen como aplausos o hablan dependiendo de lo que está diciendo Carrasquilla. Perfecto. Pero pues el tono de Carrasquilla ha sido bastante sarcástico. De hecho, él se ha referido como ensoñaciones lo que está diciendo Robledo, y está, por ejemplo, hubo un momento muy fuerte en el que dijo que cuando él salió del país a hacer negocios, dijo: en este momento estaba atendiendo mis crímenes en el exterior, y fue la razón por la cual salí del ministerio cuando era ministro de Hacienda Álvaro Uribe. Pero ya en las respuestas que él dio al cuestionario de Robledo, él dijo que se había ido del país para atender una enfermedad de su hijo en Londres. Perfecto. Pues Astrid, muchísimas gracias por ese completo reporte. Bueno, hasta luego. José, pues en seguimiento de lo que nos costaba Astrid desde el Congreso, uno de los temas que se tocaron ahí tiene que ver con esa intervención que el ministro Carrasquilla tuvo en Panamá. Como dice Astrid de su reporte en el Capitolio, el ambiente ha sido muy duro y la forma como se han hablado entre ellos ha sido muy cortante. De hecho, para Robledo es sospechoso que la empresa de Carrasquilla en Panamá haya sido concebida desde Mossack Fonseca, que recordemos, José, es un bufete de abogados que representa muchas firmas en el mundo y que estuvo involucrado en el escándalo de los Panama Papers. De hecho, el columnista Daniel Coronel cuenta en esa primera columna que destapa o que genera esta indignación contra el ministro Carrasquilla, que la investigación de los papeles de Panamá fue la que terminó sacando al baile el nombre del socio internacional de Configura. Daniel Coronel relata que allí, en ese escándalo, se encontró que Navenvi Investment había sido adquirida unos días antes de la aprobación de la ley, esta ley pues de la que hablamos hace unos instantes, en la cuestionada firma de abogados Mossack Fonseca de Panamá. Se trataba, según Daniel Coronel, de una sociedad con acciones al portador, lo cual pues quiere decir que sus dueños eran secretos. Ahora, por cuenta de las revelaciones de ese escándalo de los papeles de este país, según Coronel, se puede saber quiénes eran los que estaban detrás de estas compañías. Escuchemos lo que dice el senador Jorge Robledo sobre estas transacciones que se habrían llevado a cabo en el exterior y que él acusa de lavado de activos. Se trató de una operación de lavado de activos como otras en que se especializaba Mossack Fonseca en Panamá. ¿Y por qué menciona Mossack Fonseca? Porque la empresa que monta Carrasquilla en Panamá se la monta Mossack Fonseca, y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, con toda pertinencia, Salomón Calmanave se pregunta: ¿esto fue una operación de lavado de dinero de las que acostumbra a hacer Mossack Fonseca, que es un pillo que hay en Panamá metido en todo tipo de negocios ilegales? Pero además aquí hay una pregunta que hay que hacerse y es clave. La plata se dice que viene de Nueva York por otra empresa de Carrasquilla, Navenvi, porque son dos, digamos, las principales que le conocemos. Configura, que son un poco, y Navenvi. Pues Cristina, para Robledo, el ministro Carrasquilla sí se enriqueció y sus operaciones con los bonos de agua sí empobrecieron a más de 110 municipios, que es un poco la teoría que documentó Daniel Coronel en sus columnas. El senador del Polo, en su intervención, se refirió también a la declaración de renta y a las utilidades de la empresa del ministro, y para eso hace cuentas y trae a colación y asegura que junto con sus socios, el ahora ministro obtuvo 70.000 millones de pesos en utilidades en 5 años, de los cuales 8.000 le habrían tocado al ministro. El problema es cuando el afán de lucro es desmedido y está llevado por una codicia desenfrenada hasta el punto de violar la ley o introducir la trampa en la ley, que es la otra figura que se está utilizando. Daniel Coronel, investigando, logró conocer el patrimonio de Configura, no el de Navenvi, porque esa sí es ultrasecreta en Panamá. Y digamos, resumiendo, la montan con 5 millones de pesos en el 2008 y ya
en el 2016 el patrimonio valía 4.000 millones de pesos. No les ha ido mal. Ahora, si ustedes observan cuándo es que este patrimonio crece más, se relaciona exactamente con el negocio de los bonos Carrasquilla. Hoy me llegaron datos de las declaraciones de renta del doctor Carrasquilla. Entonces, ¿qué me dicen las declaraciones de renta del doctor Carrasquilla? Que su patrimonio líquido en el 2009 era de 38 millones de pesos, redondeando la cifra, y en el 2014 fue de 2.242 millones de pesos. Digamos que no le ha ido mal. Ahora, él puede que no se considere rico, realmente no voy a entrar en esa discusión, no sé cuándo tenga en otros sitios, pero sin duda que se ganó una plata. Es que nos tratan como imbéciles cuando nos intentan decir que el doctor Carrasquilla esté en este negocio, y no por plata, sino pues quién sabe por qué razón misteriosa. Vamos terminando ya, señor presidente, fíjese que va a terminar sobrando tiempo, ¿sí? Vamos a terminar ya diciendo esto: Carrasquilla en los papeles de Panamá. Carrasquilla en los papeles de Panamá. Todo lo que sabemos de Panamá, el doctor Carrasquilla, lo sabemos porque él apareció en los papeles de Panamá, en los famosos Panama Papers. En ese momento él dio una explicación inocente y aquí se la comieron. Yo vi un periódico que decía, ahí no hay nada, ningún problema, simplemente estaba en Panamá. Bueno, José, también quiero invitarlo a que comencemos a escuchar la defensa que hace el ministro Alberto Carrasquilla sobre este debate, a lo cual pues es citado por el senador Jorge Robledo. Hemos cortado algunos de los apartes que nos parecen más interesantes sobre su intervención, pero pues hay que decir que él en este momento sigue hablando en el Congreso. Escuchemos lo que ha dicho en su defensa. Yo ya llevaba varios meses por fuera del ministerio. Esa ley se discute entre el mes de septiembre y el mes de diciembre del año 2007. Se convierte en ley a final de la legislatura del 2007. Yo ya llevo prácticamente casi un año por fuera del ministerio. Y en ese momento, además, ni siquiera estaba en el país. Estaba construyendo mis crímenes en el exterior, atendiendo una emergencia personal, que fue la razón por la cual yo salí del ministerio. Posteriormente, se tiene que implementar, se tiene que dictar un decreto que permite que el gobierno nacional pueda girar a patrimonios autónomos de manera directa sin pasar por las tesorerías distritales, elemento fundamental para poder implementar un esquema de este tipo, que no fue únicamente usado en los bonos agua, sino que fue utilizado también en los planes departamentales. Bueno, en medio de su defensa, que también ha tenido episodios irónicos, también siempre dirigidos al senador Robledo, Carrasquilla también aseguró que no se enriqueció, digamos, como lo dice el senador Robledo, y que jamás empobreció a los municipios. Escuchemos. Esa es la secuencia de las normas que yo presuntamente y me ideé, convencí al Congreso de la República de pasar, reformé la Constitución en mi mente criminal. No solamente logré reformar la Constitución, sino anticipadamente expedir una ley y anticipadamente dictar un decreto. Ahí están en el cuadro, ahí están metidas también los momentos en los cuales se crean las empresas de las cuales tan pervertidamente habla el senador Robledo en su mente perversa y sus ensoñaciones y sus teorías de la conspiración. Aquí está la conformación de Navembi. ¿Qué es Navembi? ¿Qué es Navembi? Es una empresa creada con el fin de operar una holding cuyo propósito último era tener inversiones en infraestructura, en agua potable y otros sectores, que sirviera como holding y sirviera como casa que distribuyera los recursos a varios países. Ese era el sueño que tenían los creadores del esquema. José, pues lo que muchos se preguntan después de este duro debate es si llegará a prosperar la moción de censura. El ministro pues ya presentó sus argumentos y lo que viene ahora es que una vez comparecido deben transcurrir 10 días para que se cite a la votación de la moción de censura. En esa votación se requiere que exista una mayoría absoluta del Senado, es decir que 54 personas estén de acuerdo con relevar al funcionario del cargo. Si esto sucede, pues él debería abandonar la cartera de Hacienda. Sin embargo, si no se alcanza esta mayoría, el Congreso no podrá citarlo nuevamente por el mismo tema, a menos de que el senador Robledo consiga información nueva.
Sin embargo, a pesar de que la moción de censura no prospere, lo que sí es cierto es que el ministro queda en una situación muy compleja, es muy cuestionado dentro de un Congreso que es el que tiene que aprobar la reforma tributaria, la mayor apuesta política a la que se la está jugando Iván Duque en este primer semestre de gobierno. Hablamos esta mañana con Angélica Lozano sobre cómo ve el futuro del ministro Carrasquilla en el Congreso. Pues este es el primer debate y de las pruebas que surjan y de la contradicción se podrá votar o no una moción de censura, que es lo que está en mi competencia votar. Yo preferiría que renunciara antes, pero el debate hay que darlo y luego habrá lugar o no a una moción de censura. Senadora, estos proyectos se van a radicar con... Pues Cristina, el debate se seguirá dando dentro y fuera del recinto del Congreso y hay que decir que en esto ha tenido un peso muy importante las columnas de Daniel Coronel. A partir de estas denuncias y por supuesto a través del debate promovido por Robledo fue que Carrasquilla quedó bajo la lupa. Bueno, pues José, nos queda una invitación a todos nuestros lectores y oyentes y es a que se conecten con semana.com. Allí podrán encontrar las intervenciones de cada uno, tanto del senador Jorge Robledo como del ministro Alberto Carrasquilla, y un análisis que el editor político de nuestro portal, Rodrigo Urrego, está haciendo del minuto a minuto lo que está sucediendo en el Congreso. También ya escuchamos a Astrid Suárez, quien está cubriendo en las redes sociales todo lo que está sucediendo con este debate que seguramente tendrá el país en vilo por mucho tiempo más. Les agradecemos a todos por haberse conectado a Semana el Diario. Les recordamos que lo pueden descargar, compartir y que nos volverán a escuchar todos los días a partir de las 5 de la tarde en su podcast El Diario. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox. ¿Cuáles son las ventajas competitivas del Gran Caribe? ¿Cómo desarrollar la infraestructura de la región? ¿Cuáles son las oportunidades de la RAP Caribe y cómo hacer que esta zona tenga un desarrollo sostenible? Estos temas se analizarán el jueves 4 de octubre en el Foro Gran Caribe. Asista desde las 7 de la mañana al Salón Aguamarina del Hotel Intercontinental de Cartagena de Indias. Organiza Foros Semana, Foros Dinero, el Hotel Intercontinental Cartagena de Indias, Tecnoglass y la Alcaldía de Barranquilla. Mayores informes en www.forosemana.com o en los teléfonos 742-1340 en Bogotá o 018 91 91 91 91 91 91 91 1100.